Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento del canal. Sistema Michoacano de Radio y Televisión presenta Una quemadura es una lesión en la piel u otro tejido orgánico causada principalmente por el calor o debida a la radiación, la radioactividad, la electricidad, la fricción o el contacto con sustancias químicas. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Les saludo con mucho cariño desde esta bella ciudad de Morelia, Michoacán, desde donde transmitimos su programa Consulta Médica, que se transmite a través del Sistema Michoacano de Radio y Televisión. Y como usted sabe, son programas que todo el tiempo que tenemos de las 3 temporadas lo hemos dedicado específicamente a dar consejos para cuidar su salud. Yo soy Martín Lira, soy cirujano plástico y conductor de este programa que tú puedes ver a través de todas las redes sociales, Instagram, YouTube, Facebook, porque tenemos en todos los medios, plataformas digitales, la presencia para que esto sea más fácil de que tú lo compartas también. El día de hoy tenemos un programa muy especial. Vamos a hablar de un tema propio de la temporada por lo que estamos viviendo con el clima y bueno, vas a escuchar y vas a saber de qué se tratan las quemaduras y saber que hay quemaduras por frío también. Entonces, ese es el tema que vamos a hablar y tenemos a una invitada especial que les vamos a presentar enseguida de la cápsula. Vamos a ver de qué se trata nuestro programa y regresamos para presentarte a nuestra invitada. Regresamos. Una quemadura es una lesión en la piel u otro tejido orgánico causada principalmente por el calor o debida a la radiación, la radioactividad, la electricidad, la fricción o el contacto con sustancias químicas. Las quemaduras térmicas provocadas por el calor se producen cuando algunas o todas las células de la piel u otros tejidos son destruidas por líquidos calientes, sólidos calientes o llamas. Las quemaduras son un problema de salud pública a nivel mundial que se cobra alrededor de 180,000 vidas al año. Las quemaduras no mortales son una de las principales causas de morbilidad, incluida la hospitalización prolongada, la desfiguración y la discapacidad, lo que suele generar estigmación y rechazo. Los niños son especialmente vulnerables a las quemaduras. Estas son la 5ª causa más común de lesiones infantiles no mortales. Pese a que un importante factor de riesgo es una supervisión inadecuada por parte de los adultos, un número considerable de lesiones por quemaduras se debe al maltrato infantil. Las estrategias de prevención deberían ocuparse de los peligros de las lesiones por quemaduras específicas, impartir educación a las poblaciones vulnerables y capacitar a las comunidades en primeros auxilios. Bueno, pues, ¿qué te pareció? Las quemaduras se pueden presentar en cualquier edad, en cualquier momento, de diferentes tipos. Y bueno, te vamos a ir platicando de qué se trata con nuestra invitada. Y bueno, pues quiero presentarla, es la doctora Mayra Mercado. Bravo, bienvenida, Mayra. Gracias, muchas gracias. Esta es tu casa, ya eres Sí, de casa. Sí, me siento muy contenta, muchas gracias, porque por este medio se llega a las personas, que es uno de los objetivos que tienen las asociaciones, los colegios y nosotros como médicos de informar. Así es. Y bueno, haciendo un conteo de el número de veces que ha venido nuestra invitada, la doctora Mayra Mercado, pues es la que más presencia ha tenido de todos los invitados, es la que con más constancia ha estado aquí. Y bueno, pues te agradezco mucho siempre tu tiempo y tu profesionalismo para hablarnos de diferentes temas. A la orden. Mayra, platícanos para la gente que todavía no te conoce. ¿Quién es Mayra Mercado? ¿Cómo decidiste incursionar a la medicina primero y luego dónde hiciste la carrera, tu especialidad? Cuéntanos de tu currículum, por favor. Bueno,
Mayra Mercado es una persona muy extraña, muy versátil. Sí, que empieza con la intención de buscar alternativas de solución para cuestiones de salud que ya desde tiempo se padecían en casa. Entonces empiezo a tocar ese tema, qué pasa en las ciencias biológicas, demás, y dije, bueno, yo mi manera de elegir es dónde me voy a desarrollar, porque ahí voy a vivir el resto de mis días. Y dije, en el hospital pues queda perfecto, convivo con personas, estoy en un lugar seguro, puedo hacer ciencia, puedo hacer investigación, puedo atender personas y puedo de manera personal decir a las personas, a los pacientes que acuden a recibir o a solicitar mi apoyo, en qué te puedo ayudar, qué vamos a hacer, cómo vamos a trabajar. Entonces es así como decido entrar a la Facultad de Medicina aquí en la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, orgullosa, inclusive instructora de anatomía, en donde ya desde entonces la anatomía pues me hacía así como que match. Yo era la última en salir del anfiteatro, era la primera en entrar y bueno, para mí era un área básica. A ver, antes de que continúes, cuéntame tu primera experiencia, porque hay muchos estudiantes de medicina que están viendo el programa y que, bueno, te pueden ver identificados con lo que te pasó a ti o con lo que me pasó a mí. Cuéntanos, por favor, para el auditorio, ¿cómo fue tu primera experiencia cuando llegaste al anfiteatro, en el primer año de medicina? Mi primera experiencia, como en ese momento había todo, me imagino que lo sigue habiendo, un ritual de respeto hacia el cadáver humano que nos iba a proporcionar enseñanza. Primero fue de mucha... ¿qué debo hacer para no incurrir en algo que no se debe? Pero lejos de la impresión de decir qué va a pasar cuando vea un cadáver, en ese momento vi un cuerpo humano que me iba a ofrecer algo. Entonces se quita todo el estrés, se quita todos los estigmas y al cadáver de enseñanza aprende uno a decirle gracias por el conocimiento, a respetarlo, a cuidarlo, a guardarlo como se debe de guardar y a obtener toda la información que anatómicamente uno tiene que buscar para poder ejercer en nuestros pacientes una medicina cada vez más precisa, acompañado de esa práctica en estos modelos que no son artificiales, que son naturales, que fue un cuerpo humano que tuvo vida y que nos está enseñando algo. Tuvo una historia. Esa fue la impresión que me dio a mí, estar frente a alguien que, como dices, tuvo una familia o tiene una familia, aunque él ya no esté presente o ella, tiene una historia, a lo mejor de alguna historia que pues, obviamente que no la conocemos, pero una historia bonita, sí. Y que merece todo nuestro respeto, porque ahí en ese momento, como ya bien lo dijiste, está proporcionándonos todavía en este mundo algo útil para la demás gente, ¿verdad? Sí. Entonces, sí, ese momento yo creo que coincidimos, fue importante. Y bueno, ¿y después qué hiciste? ¿Cuántos años estuviste instructora? Todo de segundo año al quinto año. Ya el quinto año empezaron todos los cambios que me proyectarían hacia el ejército, a la Universidad del Ejército y Fuerza Aérea, en donde confirmo que las áreas quirúrgicas son importantes para mí. De hecho, una primera opción por ahí estaba la medicina forense, que de alguna manera practicamos con los casos médico-legales que suceden en los pacientes que han tenido algún tipo de dudas en relación a la evolución que los llevó al fallecimiento o a las complicaciones, ¿no? Como el caso de la cirugía plástica. Y de ahí empiezo a hacer cirugía general, porque para ser cirujano plástico, pues en la Universidad del Ejército había que hacer cirujanos generales. Entonces, vamos por la cirugía general, todos esos conocimientos anatómicos se refuerzan y de ahí paso a cirugía plástica, en donde pues concluyo todos estos estudios que me han llevado a ser muy meticulosa en todas las áreas de la reconstrucción. Y después que terminaste la especialidad de cirugía plástica, ¿te regresaste a Morelia? ¿A qué te dedicaste en ese tiempo que tienes aquí ya? No, yo decidí porque en su momento yo tenía la idea de las instituciones públicas como un centro de conocimiento, un centro de saber. Decido entrar a una institución pública justamente al área de cirugía plástica y reconstructiva, donde tuve la oportunidad de estar ahí de día y de noche en la unidad de quemados, recibiéndolos desde urgencias en el periodo que estuve en urgencias y en piso, obviamente ahí como encargada
de la unidad de quemados, donde hicimos un equipo multidisciplinario con el personal de enfermería, que es con quien más trabajo de manera cercana, para poder darle ese toque de profesionalismo en cuanto a lo quirúrgico, en cuanto a lo plástico, en cuanto a las lesiones, pero integral, con el internista, con el nutriólogo. Los baños no era el baño de ve y lleva al paciente, sino es un baño que le sirve y es un baño que le ayuda. Entonces, todo esto lo empezamos a protocolizar, lo empezamos a estandarizar y se convirtió en un parteaguas porque la evolución de los pacientes empezó a cambiar. Y como yo ya tenía tiempo haciendo incursión en el manejo avanzado de heridas, en algunas alternativas regenerativas propias del paciente, bueno, se convertía en un hit y en todo un éxito con los pacientes quemados. ¿Y estuviste en quemaduras aquí ya No, atendiendo o en todo el México? Traumatología en Lomas Verdes. En Lomas Verdes, que es un hospital que de verdad extraño. Muchos saludos a ellos. Sí. ¿Cuántas camas tenían tienen? Bueno, en ese tiempo no sé si lo habían hecho crecer la unidad de quemados. 29. 29. En Magdalena había 26 camas. No sé cuántas hay en este momento, pero sí es un número muy grande, y más cuando nos tocaba un solo residente en las 26 camas, en tu caso las 29, bueno, ¿para qué? Pero eso te dio mucha experiencia para el manejo de quemaduras. Sí. ¿Y qué nos puedes platicar? Porque es el tema de hoy, precisamente, el venir a hablar de quemaduras, tipos de quemaduras, de qué hay. Decíamos al inicio del programa que también hay quemaduras por frío. Sí. Ahorita que es propio de la temporada, ¿verdad? Sí. Platícanos de eso antes de irnos a la pausa. Bueno, el origen de las quemaduras es múltiple. Pueden ser químicas, pueden ser escaldadura, es decir, un líquido, algo que se pone en contacto con la piel. Puede ser por fuego, puede ser por corriente eléctrica, puede ser por radiación. Hay muchos orígenes. Habitualmente en los hospitales, por fricción y por frío, bueno. Por frío. Por frío, en donde como todo, en toda esta patología, en todo este desarrollo de la quemadura, tiene mucho que ver la cuestión circulatoria. Entonces vamos a ver con un poquito de más detalle que el frío definitivamente forma parte de una quemadura propia, pero también forma parte de la complicación, de la profundización y del agrandamiento de una quemadura. Entonces, por ejemplo, en los hospitales de traumatología, ¿cuáles son las más frecuentes? Pues el fuego, las quemaduras eléctricas, las quemaduras eléctricas. Tan dramáticas, ¿no? Y el desenlace a veces. Muy dramática y muy multidisciplinaria. Vamos a ir a una pausa y regresamos para seguir platicando sobre quemaduras. Por favor, no se vaya. Continuamos, y si nos acompañas a la otra parte de nuestro set, Mayra. Vamos. Por favor, basta. Regresamos. Ya estamos aquí de regreso en su programa Consulta Médica, y estamos hablando de un tema muy interesante, es quemaduras, tipos de quemaduras. Vamos a hablar de cómo suceden estas quemaduras, y está con nosotros una experta en el tema, una colega mía, es la doctora Mayra Mercado Bravo. Ella es cirujano plástico, estético y reconstructivo, egresada de la Escuela Militar, del Hospital Militar, la Ciudad de México, y bueno, amplia conocida ya aquí en el sistema michoacano de radio y televisión, que nos ha acompañado en varias ocasiones para hablarnos de diferentes temas. Y nos decías, Mayra, que las quemaduras son de diferentes tipos. Ya nos hablaste de ¿cuáles son las más frecuentes que hay en nuestro medio? Digamos, porque se ve más por regiones, por ejemplo, donde hay mucha industria, son otro tipo de quemaduras. Aquí en nuestro medio, ¿cuáles son las más comunes que hay, que tú te llegan a la consulta o a la institución en el tiempo que estuviste? Las escaldaduras y el fuego. Es algo muy común. De hecho, dentro de las escaldaduras, quien más frecuente se quema por escaldaduras son los niños. Son los niños. Son los dos más frecuentes, y de ahí que viene a darse el modo de gravedad dependiendo tanto de la profundidad como de la extensión. Entonces, estas quemaduras ocupan muchas de las valoraciones que se hacen. Sin embargo, no son las principales que ocupan hospitalizaciones médicas. O sea, son frecuentes en el medio, sí, pero son más ligeras en el sentido de que no necesitan una hospitalización.
Sí. ¿De qué depende si necesitan una hospitalización? Bueno, una hospitalización la vamos a dividir en varias fases. Primero, una atención por el médico, porque muchas veces está la quemadura y se queda la atención en casa. La observan y demás. En el mejor de los casos, si es una quemadura hasta de un 2º grado superficial, se resuelve y bueno, se acabó. Pero en el peor de los casos, cuando no se resuelve o son grados más profundos, pues va a estar complicándose y se va a convertir esa quemadura en una herida complicada. Después están los niveles de atención ya con el médico. En esto podemos dividirlo todavía en primer nivel de atención, en donde revisamos, hacemos una curación, podemos dar seguimiento. Después hay pacientes que dependiendo de la extensión, que bueno, ahorita platicamos cómo es que podemos más o menos hacer un cálculo de la extensión a nuestros pacientes quemados o a nuestros conocidos quemados, van a necesitar hospitalización. Casi siempre tiene que ver con los pacientitos que tienen enfermedades asociadas. Sí. Diabetes, anemias de células falciformes, son inmunosuprimidos, las personas que tienen insuficiencia renal también. Embarazadas, por supuesto. ¿Por qué? Porque hay que monitorear. Una quemadura no es solamente una lesión en la piel. Hay que tomar en cuenta que la piel es el órgano más grande que nosotros tenemos. Es un órgano de defensa y es un órgano inmunológico. Entonces, las quemaduras, hagan de cuenta que le ponen así, le hacen clic y despierta terriblemente. Y si es una superficie grande, tenemos mucho que cuidar metabólicamente y eso es en hospital. Y de ahí que hay quemaduras que una vez estando en un 2º nivel de atención en un hospital, que prácticamente hay en la mayor parte de las entidades federativas, a veces no es suficiente porque se complica sobre todo con quemaduras de la vía aérea, donde es necesario tenerlos en una unidad de quemados. Y una unidad de quemados casi siempre implica un hospital de 3er nivel de atención, ya sea público o sea privado. Ahora bien, de los tipos de quemaduras, nos hablabas de que son por escaldaduras, pero quisiera que nos comentaras de otro tipo de quemaduras. También, por ejemplo, por flamazo, por eléctricas, de las que ya nos decías que al principio del primer bloque. ¿Cómo son estas quemaduras? O para que la gente sepa cómo ocurren estas quemaduras. Claro, estas quemaduras, una de las causas más comunes que tenemos es el encendido de los calentadores de fuego. Es algo que muy común llegan. Entonces, de manera inadvertida, la salida de gas está y a la hora que se enciende, pues no sé, con el encendedor, con el cerillo, ese gas explota y viene y da un flamazo. Curiosamente es cuando la gente se está asomando para ver por qué no prende y se asoman están tratando de prenderlo y es donde viene el flamazo en la cara, ¿no? O bueno, en el cuerpo, donde sea. Sí. Ahora, de ahí vienen las otras partes interesantes. ¿Cuál fue la dimensión o la agresión del flamazo? Se logró quitar un poco el paciente y eso nosotros lo vamos a estar identificando, por ejemplo, con las pestañas quemadas, con las vibrisas, que es el vellito que a veces sobresale de la nariz, quemadas, o inclusive con datos de hollín que puede estarse generando, ¿no? con estas quemaduras. Pero este flamazo a veces se extiende a la ropa, o sea, pasas el flamazo inclusive también en estas temporadas donde hay fogatas o donde las personas tienen que calentarse con fuego, a veces ponen combustibles para poder hacer más grande, da el flamazo y casi siempre les alcanza la ropa. Entonces, en el mejor de los casos la apagan o saben apagarla, pero si no, ahora esa quemadura se va a Es más grave por el tipo de tela, ¿no? A veces por las telas, mientras más sintéticas, queman más todavía los tejidos. Queman más e inclusive se adhieren a la piel y es complejísimo quitarlas porque inclusive no nos da oportunidad tan fácil de poder medir la profundidad. Así es. De aquí que podemos decir que se dividen en tres profundidades o en 3 tipos de quemaduras. La quemadura de tipo superficial, que el ejemplo más común es la quemadura de sol. Está rojo, está caliente, arde, duele. La que nos sucede a la mayoría cuando nos exponemos al sol en la playa, como esta temporada. Sí, efectivamente. Y sin protección, esto es peor. Entonces,
Después vienen las de segundo grado. Ahora, estas quemaduras de primer grado, más o menos 7 días, en donde el proceso inflamatorio se resuelve e inclusive la parte superficial de la piel se sustituye y bueno, se acabó la quemadura. Pero para esas, permíteme que te interrumpa, para estos tipos de quemaduras y la gente que está viendo, ¿algún cuidado en especial en la piel, algún tipo de crema que le recomiendes tú para este tipo de quemaduras que son solares o por andar en la playa o exponerte mucho al sol? Claro. Como en estas quemaduras no vamos a tener pérdida de la continuidad, es decir, heridas, sangrecita o algo, vamos a poder utilizar cremas que son lubricantes habitualmente. Sobre todo para la molestia, ¿no? Porque son muy incómodas. Muy molestas y no deja de ser un proceso de deshidratación de las capas superficiales de la piel. Entonces, mantenerlas lubricadas con aloes, habitualmente ya vienen preparaciones, pero bueno, las formas naturales no son tan recomendadas porque tienen que pasar por un control de calidad. Los aloes y, por ejemplo, las vaselinas, principalmente no perfumadas, no procesadas, lo más naturales que se puedan, es una buena alternativa para calmar la sintomatología y también para darle lubricación a la piel. Y luego vienen las quemaduras de segundo grado. Sí. ¿Estas cómo se dividen? Platícanos, por favor. Las quemaduras de segundo grado, a su vez, tienen 2 profundidades. Tenemos muchas capitas en la piel en donde la epidermis es lo que se está cambiando y lo que está sustituyéndose todo el tiempo. Y la dermis, que ya es la parte más profunda, donde hay vasos, donde hay circulación, donde hay glándulas, donde hay folículos, donde está todo. Entonces, las de segundo grado superficial involucran la parte superficial sin glándulas, sin componentes de la dermis. Y estas se caracterizan por hacer flictenas, lo que le llaman ampollas. Entonces, por eso también es importante, como decía el doctor, por fricción. Un lugar de quemadura muy común que yo creo que a todos nos ha sucedido es con el calzado, sobre todo el calzado nuevo. Eso es una quemadura por fricción y que hay que hacer, pues, darle su manejo especial. Aquí muchos recomiendan no abrir la flictena. Que te funcione como un apósito biológico, esta misma piel que está despegada. Así es. Sin embargo, el líquido que tiene la flictena también tiene una serie de sustancias químicas que a veces pueden hacer que esto se complique. Por eso ya una quemadura de segundo grado superficial, hablando de extensiones, ya tenemos que estar pensando en que la valora el experto en quemaduras. Pero si no tiene acceso a un especialista o a un médico, por lo menos, ¿recomiendas que se puncione las vejiguitas, no quitar la piel, que se puncione para ese líquido que se vaya? Si hay alguien que tiene experiencia en hacer asepsia en el lugar y con técnica estéril, hacer drenaje de esa flictena, sí, si no, ahí déjenla. Mejor así, ok. Ahí déjenla. Y hay que lubricar y hay que mantener muy limpio hasta que solo cae. Una vez que empieza a pasar la quemadura, la flictena se empieza a deshidratar, se empieza a desinflar y ya en algún momento se cae. A veces quedan cambios en la coloración de la piel, pero bueno, se resuelve la quemadura. ¿Y las de segundo grado profundo, qué características tienen? ¿Cómo se ven? Yo sé que, bueno, yo sé como médico, que como colega, que para la gente va a ser difícil que sepa de segundo grado, porque a veces hasta en los servicios de urgencia es difícil. Sí. Tú lo has visto cuando llegas a hacer una valoración, llega uno, le hablan y de repente puede ser que el médico de urgencias lo considere de segundo grado superficial y es profundo. Sí. O al revés. Sí. Entonces, pero de manera práctica que la gente pudiera ver, más que para poder decir es superficial o es profunda, es más que todo para decir, ¿voy al médico o no voy al médico? Justo, muy bien. La característica especial de la quemadura de segundo grado profundo es una coloración blanquecina. Todavía vemos piel, dicen, bueno, está la piel, no veo para adentro la grasa o algo, pero está blanco. Esa zona es una quemadura de segundo grado profundo y sí requiere también, depende mucho de la extensión de la quemadura, del sitio de la quemadura, porque hay sitios en el cuerpo que independientemente de que sea de la profundidad que sea, hay que ser atendidos por el especialista. La vía aérea es una de ellas, genitales, las manos, la cara cuando hay también sospecha a la vez de quemadura. Eso es, por ejemplo, con el 1% hay que hacerlo, hay que revisarlos. ¿Por qué? Porque si, por ejemplo, la quemadura fue en genitales, como es el caso de los pequeños, ellos, recuerden, todos los orificios naturales son una vía de evacuación de todo lo que el cuerpo está metabolizando.
pasando. Entonces, si ellos no pueden orinar, si no pueden evacuar por la quemadura, por favor, necesitamos atenderlos. Claro, muy bien. Ahora, las más delicadas, las de tercer grado. Sí. Esas definitivamente necesitan atención hospitalaria. Sí. Aquí tiene mucho que ver la extensión. Pero sí, una quemadura de tercer grado, sobre todo como en los ambientes habitualmente no hay personas que nos ayuden a mantenerlas en condiciones, porque todas las quemaduras tienen que entrar a una fase de delimitación y todos llevan diferentes tiempos. Inclusive se puede llevar algunas de 13 a 18 días para poder decir hasta aquí llegó el daño y a partir de aquí empiezo a planear qué es lo que podemos hacer con esta quemadura. Pero en el caso de las de tercer grado, la profundidad es tal que puede llegar a veces a hueso. ¿Cómo las identifican? Pues va a haber lugares ámbar, lugares blancos, puede haber lugares negros, se pueden ver estructuras muy profundas. Y una característica muy especial es que la quemadura de tercer grado como tal no duele, pero lo que sí duele es lo que le rodea, que pueda ser de segundo grado, tanto superficial como profundo o de primer grado. Entonces, sí hay dolor. Por eso, si ustedes ven el gran orificio y el hueso y dicen, ay, sí le duele, no es de tercer grado, no, sí, sí es de tercer grado. Sí, porque ya están dañadas todas las terminaciones nerviosas y por eso es que ya no molestan como tal, salvo esas áreas de la periferia de cada lesión, ¿no? Vamos a ir a una pausa, Mayra, si nos permites, y regresamos para seguir hablando de las quemaduras, tipos y cuidados, sobre todo para que usted sepa qué hay que hacer y en qué momento. Regresamos. Ya estamos de regreso nuevamente aquí en su programa Consulta Médica. Y si usted nos acaba de sintonizar, decirle que estamos presentes en todas las redes sociales, Facebook, Instagram, en YouTube. Puedes ver el programa completo. Ahí está, de manera que tú puedas también, por favor, ayudarnos a compartirlo con más gente, tus amistades, gente conocida, porque esta es la información que debemos compartir. Esta información es de utilidad, va a servirte para cuidar tu salud y si ya la perdiste o estás enfermo, pues para mejorar tu estado de salud, saber con quién dirigirte, con qué médico especialista tienes que acudir. Y bueno, en esta ocasión estamos hablando de quemaduras con la doctora Mayra Mercado Bravo, cirujano plástico, estético y reconstructivo. Y estamos, Mayra, nos decías de esas quemaduras de tercer grado. Ahora bien, la manera de tratar de manera general, quirúrgicamente, ¿qué le haces a una quemadura? ¿Qué tipos de tratamientos, procedimientos quirúrgicos le haces? Ya cuando sí está en un hospital, que entendemos que puede ser un segundo grado profundo, o superficial, pero muy extensa, o profundo, con mediana extensión, o definitivamente una de tercer grado. ¿Cuáles son las opciones quirúrgicas? Porque luego la gente dice, es que me van a operar, pero ¿de qué me van a operar si yo nomás tengo la piel quemada? ¿Verdad? ¿Qué es lo que le haces? O lo que le hacemos, pues, pero para que tú nos lo expliques. Claro, bueno, lo primero que se debe considerar es que el paciente de inicio en una quemadura, la quemadura no está infectada. Y lo que tenemos que buscar es prevenir que se nos contamine primero y que se nos evolucione a una infección después. Por tanto, una vez que llegue el paciente al hospital, lo que tenemos que hacer es una limpieza quirúrgica. Hay veces que por los tiempos, por lo que sea, no es posible tener una cirugía o por la gravedad del paciente, pero sí tenemos en la mayor parte de los hospitales de tercer nivel un área de descontaminación donde nos podemos dar cuenta. Por eso es importantísimo, por favor, que no le pongan cosas a los pacientes. Lo más que he tenido necesidad de quitar y con mucha pena y mucho dolor en pequeñitos es que lo llenan de pasta de dientes. Entonces, no tengo idea de qué tipo de quemadura tiene hasta que no hacemos una limpieza y esto nos retrasa la evaluación. Porque el paciente quemado tiene un tiempo básico, un tiempo oro para poder tomar decisiones muy importantes con respecto a ello. Entonces, de ahí que una vez que identificamos, estabilizamos al paciente y decimos, ok, ya podemos
podemos empezar la fase de desbridación, que es un procedimiento quirúrgico para quitar lo que no está viable. Es una limpieza quirúrgica. Entonces, estas desbridaciones, como las quemaduras hablábamos que tienen una fase de delimitación, yo tengo que ser muy cuidadosa. Entonces, hay veces que decimos, vamos a dejar esta escara en lo que abajo empieza a regenerar, pero si la escara nos empieza a dar datos de infección, pues va para afuera. O bien, hay veces que la podemos macerar o hacer una serie de técnicas, la que el paciente de manera particular necesite. Porque una escara no es la misma en un paciente diabético que en un paciente joven, que en un paciente sano o en un paciente que tenga insuficiencia renal. Entonces, hagan de cuenta que la que nosotros le llamamos escara, que es como una costra que se forma en una quemadura, habitualmente es de segundo grado profundo, entonces es completamente diferente si vemos esa misma escara en 3 pacientes. Claro. Ahora bien, acabas de mencionar algo de lo de la pasta de dientes, que de repente existe esa creencia de que pues que eso le va a proteger algo. A veces ese tipo de productos producen mayor lesión en las quemaduras, llámese por fuego, llámese por frío. O sea, porque con frecuencia vemos que utilizan un famoso, que yo no sé de dónde se hizo famoso, el remedio casero de la planta esta tepescohuite, que tienen décadas usándolo en algunas comunidades, y que ese ya está demostrado científicamente que produce mayor daño en donde está la lesión de que nos hablas. Alrededor puede estar el tejido sano, pero con ciertos productos se va a hacer más extensa la lesión o más profunda en lugar de beneficiar. Un ejemplo muy clásico: me quemé con fuego en la cocina en un dedo, ¿sí? Y en lugar de únicamente limpiar el área, se pone en hielo para quitar. Y eso, cuéntale por favor al auditorio. Bueno, las quemaduras, la mayor parte de la literatura dice que hay que enfriarlas, pero no dice que hay que congelarlas. Así es. El enfriamiento es a temperatura ambiente. Recordemos que nosotros tenemos una temperatura habitual de 36, 37 grados centígrados, en donde tenemos que buscar ir con la temperatura ambiente, porque si nosotros le ponemos frío a una quemadura, ustedes se fijan que cuando se pone hielo queda blanco, queda pálido. ¿Por qué? Porque hay una vasoconstricción. Entonces, si yo ya tuve una lesión y le quito la circulación, lo que voy a hacer es terminar de ampliar la lesión. Entonces, el hielo con una quemadura nunca se lleva. ¿Qué es lo que sí se puede hacer? Posiblemente, si dependiendo de la extensión del lugar de la quemadura, posiblemente lavar y dejar con algo húmedo para aliviar la molestia. Pero recordemos que tiene que ser agua limpia. No podemos hacerlo con cualquier cosa. Así es. Estamos en una etapa del programa donde nos hacen preguntas del auditorio. Y bueno, ya tenemos varias preguntas. La primera, Nayeli Pérez, a través de Instagram. Más que preguntas, es una felicitación, Mayra, por toda la información que presentas, y te mandan un saludo y una felicitación, Nayeli Pérez. Gracias, Nayeli. También tenemos Josué Vázquez, que con cierta frecuencia se comunica con nosotros, Josué, en diferentes programas, y nos hace una pregunta. Él es a través de Messenger, y nos hace una pregunta. Nos dice que si es bueno aplicarse sábila en las lesiones de quemadura para esperar mientras me atiende un médico, que qué tan recomendable es los emplastras, dice aquí, o aplicarte sábila como planta ahí. ¿Qué opinas? Bueno, todas las alternativas, vamos a pensar que estamos en un lugar muy aislado y necesitamos hacer algo para cubrir esa quemadura y justamente evitar la infección. Volvemos a este estándar que es limpiar y todo. Vamos a pensar, no tienen agua limpia, no tienen agua de nada. Y si una cobertura pudiera ser algo biológico, sin embargo, este biológico, que si bien tiene muchas propiedades, ya hablábamos hace un rato que también tienen sustancias que inclusive a veces pueden ser tóxicas. Entonces, salvo que tengas el hospital a 3 días y demás, posiblemente funcione como una cobertura temporal muy intuitiva. Para aliviar las molestias, pues. Sí, muy intuitiva. Entonces, estos
nos ayudan, nos sirven, pero al final de cuentas no hay un estudio científico que diga sí, hazlo y es seguro. Ok, muy bien. Ahora, mira, viene otra pregunta también. Es de Josefina García. Ella a través de Facebook nos manda un mensaje y dice: felicidades a la invitada del día de hoy, la doctora Mercado, y pregunta ella, ¿qué tan grave es una quemadura en un dedo, en un niño, en un dedo por contacto eléctrico? Oh, muy buena pregunta. Las quemaduras eléctricas, nosotros hacemos mucho la simulación de un iceberg. Uh-huh. La quemadura eléctrica que vemos es apenas la punta del iceberg. ¿Por qué? Porque la corriente eléctrica hay que evaluar si entró al cuerpo, y casi siempre la corriente eléctrica tiene un punto de entrada y un punto de salida. Entonces, como la corriente eléctrica va a viajar por todos los tejidos, incluyendo el sistema nervioso, una de las repercusiones de las quemaduras eléctricas es la repercusión cardiológica. Inclusive, dependiendo de la fase en la que se tome esa corriente eléctrica, el corazón puede parar. Entonces, no es lo mismo, porque hay diferentes voltajes en las conexiones caseras, que un voltaje, por ejemplo, de las líneas comunes de electricidad, en donde dependiendo de la intensidad va a ser el tipo de lesión. Pero si tú ya estás viendo que hay una lesión en un dedo, en un niño, que son de los puntos preventivos que vamos a hablar muy importantes, hay que revisar a ese pequeño. Si se fijan ahí, ni siquiera llega al 1% de superficie quemada, pero la etiología, el origen de esa quemadura hace necesario que ese pequeñito sea valorado por un especialista. Y esto es muy común, porque de repente muchos contactos eléctricos, los niños, los infantes que todavía ni siquiera caminan, andan por ahí, meten algún objeto, y eso hace que por eso ya venden los de plástico, los protectores para todos esos lugares donde no estamos usándolos, poner los protectores y evitar eso si tenemos niños chicos en casa. Sí, otra forma de entrada de corriente eléctrica en los pequeños es mordiendo los cables. También. Todos esos puntos preventivos son una lista bastante larga para poder evitar este tipo de quemaduras y accidentes en niños. Ok, muy bien. Pues ahí está la respuesta. También tenemos otro mensaje a través de Messenger. Es de José Luis Mendoza y nos dice que, él tuvo una quemadura extensa, dice así, quemadura extensa, y entre las cirugías que me hicieron fue ponerme piel de otra parte de mi cuerpo, que son los injertos. ¿Nos quieres hablar algo de eso? Sí. Mayra, por favor. Sí, claro. Bueno, los injertos para nosotros, los cirujanos plásticos, son una herramienta básica dentro de la escala reconstructiva y consisten en quitar con un equipo especial o con técnicas especiales quirúrgicas a falta de dermatomo, una superficie de la piel, es decir, generar una lesión en otra parte del cuerpo para esa piel trasladarla y aplicarla a un lugar que ya está listo para ser reconstruido. Para esto tiene que pasar el tiempo limpiando, cultivando, generando tejido nuevo para poder colocar el injerto y que pueda quedar resuelto. La gran ventaja es que el área donadora se va a estar regenerando en el tiempo más o menos en el que se regenera por ejemplo, una quemadura de segundo grado superficial, donde reepitelizan, y con cuidados especiales y manejos avanzados de heridas a veces es mucho, mucho más rápido. O sea que no es tapar un hueco de piel que falta destapando otro, sino que donde hicimos el sitio donador, donde lo tomamos en cuenta como sitio donador, ahí se va a regenerar finalmente, porque no estamos tomando el espesor total de la piel, claro, nada más las capas más superficiales, dependiendo de qué espesor necesitamos.
para que ella lesión, ¿verdad? Claro. De hecho, este es tan interesante porque el mismo sitio donador puede donar varias veces. Uno de los lugares donde más se oculta la donación de injertos es de la piel cabelluda, en donde dices, bueno, y lo voy a dejar sin cabello. No, porque acuérdense que estamos diciendo que son una capa superficial que voy a trasladar a otro lado, se regenera y no pasó nada. Y podemos tener más sitio donador. Ahora bien, hablábamos de técnicas manuales cuando no hay un dermatomo, pero cuando son muy extensos se requiere el dermatomo porque hay que hacer expansiones para que un segmento de piel de 10 centímetros se convierta en 20 o en 30, desde 3:1, 2:1, dependiendo de lo que necesitemos. Entonces, las islas que van quedando en los pequeños orificios del injerto también toman de ahí su base de regeneración de epitelio y terminan cerrando. Muy bien. Bueno, pues ahí tienen ustedes sus respuestas a las dudas. Vamos a ir a una pausa, Mayra, si me permites, y por favor continúe con nosotros. Estamos hablando de quemaduras con la doctora Mayra Mercado. Regresamos. Estamos en la recta final de nuestro programa Consulta Médica y si usted acaba de sintonizarnos, les recuerdo que estamos presentes en todas las redes sociales para que usted pueda ver el programa completo. Estamos hablando o hemos hablado de quemaduras con la doctora Mayra Mercado Bravo. Mayra, recomendaciones para que la gente sepa de manera general, porque pues es una lista, ya nos estuviste enumerando muchos cuidados dependiendo del tipo de quemaduras, a lo mejor en las fábricas usar el uniforme, la protección adecuada para evitar una quemadura, pero lo más común que son las quemaduras en casa. ¿Cómo podemos evitarlas si tenemos niños o las gentes adultas al momento de estar haciendo actividades en nuestra casa? ¿Cómo prevenirlas? Claro. Bueno, la prevención es el todo de la medicina. Cuando ya suceden las cosas y es necesario entrar a la fase curativa es porque no hubo prevención. En el caso de las familias, de las casas, recordemos que hay diferentes edades que forman parte de esta familia. Dos de ellos, que son las partes extremas, nuestros adultos mayores y los pequeñitos, tienen tanto los adultos mayores fallas a veces en el equilibrio, fallas en su precisión, y los pequeños son curiosos y tienen necesidad de estar explorando el mundo. Entonces, tenemos que seccionar nuestras casas por áreas. En la cocina, ¿qué puedo evitar? Si están cocinando, a lo mejor el mango del sartén tiene que ir hacia el lado interno de la estufa. ¿Por qué? Porque al pequeñito se le hace muy fácil levantarse. Nunca podemos estar cocinando con el bebé cargado. No se puede, ni podemos tener un bebé en la cocina cuando tenemos cosas calientes. Cuando vayan a llevar a baño a su bebé, primero hay que nosotros hacer la prueba de temperatura, porque a veces entre las prisas y que jalan la toalla y demás se les olvida hacer la prueba, meten al bebé al agua donde todavía no tiene una buena mediación de temperatura y el bebé se quema. La piel de los bebés, la piel de los adultos mayores es muy delicada. En las corrientes eléctricas hay que protegerlas. Cables no tienen que estar expuestos. No solamente generan quemaduras, también generan caídas. Y las caídas pueden generar quemaduras. Hemos tenido pacientes con problemas de convulsiones que estaban cocinando, convulsionaron y se vino encima el sartén. Entonces, todas esas cosas que nosotros podemos visualizar en la casa son importantísimas. Para empresas que también buscamos hacer consultorías para ellos, todos los mecanismos de factores de riesgo son importantes. Las quemaduras químicas son muy, muy severas y la quemadura química no solamente se le cayó y se quemó, puede durar horas o puede durar días ese químico profundizando y quemando a pesar de las medidas. Y lesionando, por supuesto, lo que hace algo completamente evitable. De hecho, la mayor parte de los accidentes son potencialmente evitables cuando se hacen todos estos análisis en los comités de seguridad, del que, bueno, usted es más que experto. Entonces, Aquí la parte de prevención es en mi casa, en el trabajo, en la calle. El coche, se queman también abriendo los depósitos calientes de agua.
Nos sirve algo que puede generar fuego, una cafetera. Es más, la quemadura que creo más común sucede, pero afortunadamente la mucosa oral es muy benéfica, pues son las quemaduras por bebidas calientes, ¿no? Sí, por cosas calientes. Todos nos ha pasado, ¿no? Sí. Tenemos el paladar todo como escaldado y hasta con alguna flictela que se hacen ahí, ¿no? Sí. Mayra, en esta temporada de frío, en muchas comunidades no tienen acceso a los boilers, a los calentadores de agua y, bueno, ni siquiera a una estufa de agua o una estufa de gas donde estén calentando el agua. Quise decir, la calientan a veces en el piso, en alguna fogata. Y eso también quisiera que nos dijeras, tengamos mucho cuidado con los niños porque están calentando el agua, ya sea para bañarlos o bien preparando algún alimento en alguna fiesta de repente y se preparan cierto tipo de alimentos de manera social para este evento y los niños no los cuidan. ¿Cómo hacer para que no caigan ahí? Porque yo acabo de ver un paciente que se cayó precisamente a un caso de aceite hirviendo y para que te cuento, ya tiene 2 años, ha tenido una evolución muy desagradable, muy tórpida, con secuelas para toda la vida. ¿Qué podemos hacer ahí con los niños? Bueno, primero estar conscientes de que puede suceder. Las condiciones para cocinar, obviamente, sabemos que puede ser que sean limitaciones, pero también a veces son costumbres. Porque ahorita casi todos tienen forma de cocinar en casa, pero son ambientes tan agradables de estar en una comunidad compartiendo el trabajo y compartiendo los alimentos que a veces se puede perder este punto. Entonces, aquí primero pensar qué puede suceder. Si yo voy a tener un fuego para cocinar a la altura del piso, necesito que sepan todos los que están ahí que ahí sencillamente no entran niños, por favor, no entran niños. El niño se tropieza, se cae, mete la mano y si se tropieza, tiene opciones terribles que hemos tenido que atender. O caen sentados y se queman del brazo a las piernas o caen de cabeza, que son quemaduras de verdad impresionantes con las secuelas que eso implica. Entonces, en este tipo de formas de cocinar o de formas de hacer fuego, sencillamente los niños no van. Y los adultos que hacen este tipo de traslados de recipientes calientes y demás, no lo pueden hacer solo, lo tienen que hacer con ayuda y con toda la seguridad que se requiere. Y en caso de que suceda, tener ese conocimiento de que hay que mantener limpias, lubricadas, dependiendo de la extensión y de la profundidad, acudir con el especialista. Muy bien, Mayra, pues más claro, ahí lo tienen. Más claro no se puede. Hay que prevenir para evitar complicaciones que nos dejan secuelas para toda la vida, como ya estuvimos viendo algunas imágenes en nuestra pantalla de las secuelas a largo plazo, de cómo nos pueden cambiar la vida para cualquier individuo. Mayra, platícanos antes de concluir nuestro programa. Tú eres una mujer muy emprendedora. Eres una mujer que yo no sé de dónde saca tiempo para hacer tantas cosas. Tienes un proyecto nuevo que estás ahora emprendiendo en Zacapu, aquí en el estado de Michoacán. Platícanos algo de eso, para que la gente que nos está viendo, tenemos mucho público, muchos seguidores en la región lacustre y Zacapu y toda esa región. Y bueno, vas para allá, platícanos, por favor, platícale al auditorio. ¿Qué proyecto tienes? Dimos inicio con un proyecto aquí en el Hospital Ángeles de la Clínica de Heridas y Quemaduras, el Centro Multidisciplinario de Heridas y Quemaduras, para poder capacitar a profesionales de la salud que se dedican a esto, pero también para darles atención personalizada al paciente. Las quemaduras son una herida complicada, dependiendo de su profundidad, o que se puede complicar. Y es parte de lo que nosotros tratamos. Aquí tenemos la infraestructura de tercer nivel para poder tratar a los pacientes, pero ¿qué pasa con las comunidades que están alejadas de la ciudad? También necesitamos darles una oportunidad de que tengan acceso a servicios profesionales y de calidad. Entonces decidimos, en conjunto con todo el grupo multidisciplinario, el Centro de Hemodiálisis YAR, oncólogos, médicos que están siempre en contacto con heridas y quemaduras, de poder hacer un grupo importante para poder ofrecer todos estos servicios. Entonces, allá en Zacapu, parte de lo que hacemos en el Centro Multidisciplinario de Heridas y Quemaduras, que hacemos también aquí, lo estamos duplicando con muy buenos resultados, rescatando esas extremidades que se pueden perder. Recordemos, no todo se puede rescatar, y menos si no se atiende a tiempo, y ofreciendo este servicio.
recordando lo que platicábamos hace un rato, hay unidades de segundo nivel donde se pueden atender ciertas cosas y de ahí tener la objetividad para hacer una referencia oportuna de los pacientes. Pues la gente que está en Zacapu, ahí tienen ustedes, está la doctora presente como coordinadora de este centro de atención de manejo de heridas avanzadas, heridas crónicas, complicadas y quemaduras, ahí en la ciudad de Zacapu, Michoacán, que está relativamente cerca, pero a veces por la situación geográfica no es tan accesible trasladarse tan rápido hasta acá. Y bueno, pues ahí la tienen, están apareciendo los datos de la doctora en la pantalla. Y bueno, agradecerte, Mayra, nuevamente por tu presencia, por tu información. Y bueno, pues esta es tu casa. Muchas gracias, las veces que sea necesaria, aquí estamos. Muchas gracias. Y usted que nos favoreció con su atención, decirle que nos vemos la próxima semana con otro programa, con un tema interesante, un invitado muy especial, también del área médica, y decirle que hay que cuidarse. Buena suerte y seguimos en contacto la próxima semana. Hasta pronto. Sistema Michoacano de Radio y Televisión presentó